Hola, muy buenas, bienvenido, bienvenida. En esta clase vamos a ver un poquito lo que llamamos el Reiki como terapia. Como ya hemos hablado en una clase anterior, muchísimas personas consideran o creen o conocen el Reiki exclusivamente como una terapia energética. Muchísimas personas. Es más, y yo creo que la mitad de las personas que vienen a los cursos a aprender Reiki lo han conocido porque primero han sido pacientes de algún terapeuta de Reiki profesional o han recibido terapia de Reiki de algún amigo, amiga o conocido. Entonces creo que es importante, aunque estemos en un enfoque pues quizás más espiritual del Reiki, comprender la importancia del Reiki como terapia. Veremos también en otros cursos más adelante un poquito si hay algún estudio que demuestre la efectividad del Reiki, que ya te avanzo que sí lo hay, porque muchas veces cuando hablamos del Reiki como terapia genera controversia, ¿no? Si puede ser útil, si no puede ser útil, en qué patologías debe utilizarse, en qué no, incluso a veces se puede defender que si es peligroso o no es peligroso. Entonces he querido hacer este vídeo para aclarar un poquito todo esto. Primero, el Reiki no puede ser peligroso. El Reiki es la capacidad del cuerpo de sanarse y recuperarse a través de absorber, de tomar energía del cosmos y del entorno. No es un terapeuta el que está enviando energía a voluntad, sino es un terapeuta que normalmente permite que la energía fluya a través de su cuerpo, intentando alcanzar un estado de meditación, debido a la necesidad del receptor. Por tanto, no es que yo me pueda esforzar mucho y entonces te pase demasiada energía y te queme. No, no se puede dar esto. El Reiki es una práctica que normalmente los que la utilizamos y los que nos dedicamos a esto profesionalmente siempre defendemos que eres como una especie de canal. De canal significa de que algo pasa a través tuyo, pero que al fin y al cabo no eres tú. No eres una persona muy especial o un gran mago o un gran curandero que estás de repente curando a las personas. No. Y terapia es una palabra que significa acompañar a alguien. O sea, terapia de Reiki es acompañas a alguien con Reiki. Pero básicamente el Reiki se suele absorber, en el sentido de que cuando tú pones las manos, cuando realizas imposición de manos, si la persona tiene una necesidad, entonces tú te conviertes en una fuente. Y como esa fuente, el cuerpo de esa persona absorbe. El gran curandero aquí es el cuerpo. El cuerpo siempre intenta estar sano, siempre. Lo intenta muchas veces a pesar de que nuestros actos no le ayudan. Pero el cuerpo se pasa 24 horas al día, 365 días al año y todos los años de su vida intentando mantener el equilibrio. Hay dos variables que son muy importantes en lo que es la salud y el equilibrio psicológico y espiritual de la persona. La primera es el entorno. Evidentemente el entorno, el ambiente, es una variable muy importante en lo que es la salud y el bienestar de las personas. No es lo mismo un entorno natural, sano y equilibrado y favorable que un entorno pues quizás muy contaminado, con mucho estrés y con muchas influencias negativas para una persona. Evidentemente no es lo mismo para el cuerpo mantener la salud en un entorno que en el otro. Por tanto, el ambiente es una variable muy importante en la cual no siempre tenemos la capacidad de cambiar a nuestro antojo, ni mucho menos. Pero la segunda variable, en la cual sí podemos evidentemente influenciar mucho más, es la vitalidad o energía de la persona. Me explico. Si las baterías de una persona están muy altas, el cuerpo funciona mejor y todos los sistemas funcionan mejor, desde el sistema digestivo hasta el sistema inmunológico. Cuando las baterías de una persona están muy gastadas, por las razones que sean, evidentemente nada funciona igual de bien. Entonces también el sistema inmunológico está más debilitado. Por tanto, la enfermedad o diferentes patologías tienen mucho que ver con estas variables en general. Con el Reiki lo que buscamos principalmente con el Reiki Iconoterapia, es cargar las pilas y ayudar al cuerpo que esté mucho mejor para que pueda defenderse, recuperarse o regenerar de forma más eficaz y de forma más rápida. Con el Reiki como camino espiritual buscamos además mejorar las condiciones ambientales
en nuestros hábitos de consumo, nuestros hábitos de acciones en general y evidentemente el entorno. Como terapia lo que buscamos principalmente es cargar las pilas. Que el cuerpo se recupera, que la ansiedad baja, que dormimos mejor, no es debido a ninguna magia, es debido a que el cuerpo está mejor y cuando el cuerpo está mejor, evidentemente funciona mejor. Siempre porque tenemos una perspectiva de la enfermedad desde este punto de vista, no como el gran enemigo que hay que derrotar, la enfermedad, el sufrimiento o el dolor, sino como el lenguaje del cuerpo que te indica que algo no está funcionando bien. Entonces, cuando nosotros tenemos ansiedad, evidentemente deseamos no tenerla, porque nadie disfruta de la ansiedad. Sin embargo, la ansiedad es un indicador, no es la causa de la propia ansiedad, sino que es un indicador de que hay algo, lo que sea, una preocupación, un entorno, unas decisiones, etcétera, que nos genera un tipo de tensión emocional que se acaba manifestando como ansiedad. Entonces el Reiki es una terapia energética que se utiliza la imposición de manos, no invasiva ni intrusiva. La persona normalmente cuando recibe, el paciente está completamente vestido, vestida, incluso se le tapa con una mantita porque muchas veces se relajan y conlleva pues, un estado de tener un poco más de frío. Se puede utilizar con contacto físico o sin contacto físico, pero aunque haya contacto físico, no se suelen tocar en absoluto las zonas íntimas, por tanto no es nada invasivo. Zonas íntimas ni zonas desagradables, tampoco se apoya, como veremos, la mano en la garganta de alguien, porque no es una sensación agradable. Y tampoco hay manipulación ni consumo de ninguna sustancia, por tanto es una terapia donde el receptor está tumbado, normalmente en una camilla, sentado si no puede tumbarse, y la persona que realiza la terapia suele, estando o intentando estar en ese estado meditativo, transmitir energía a través de la imposición de manos en diferentes partes del cuerpo. El cuerpo es el que absorbe esta energía y el cuerpo es el que recupera o ayuda a estar mejor. Entonces, muchas veces, bastante frecuentemente, durante la sesión, después también, pero durante nos importa en estos momentos, vemos que hay algunas reacciones, ¿no? La más común es dormirse, por eso mucha gente utiliza el Reiki, sobre todo cuando hay estrés o insomnio, pero a veces también afloran emociones determinadas como el llanto, la risa o la frustración. Este tipo de catarsis emocionales son siempre vistas como una liberación de una tensión emocional y que conllevan una posterior mejora de la persona. Pues veremos evidentemente en este curso cómo realizar imposición de manos y trabajar con otras personas, no a un nivel profesional, ni mucho menos. El curso no está hecho para que de repente acabes el primer nivel de Reiki y ya te conviertas en un profesional de la terapia, pero sí es cierto que, dado que el Reiki se ha extendido mucho por el mundo al ser conocido como una terapia energética, creo que es importante dar algunas pequeñas pinceladas de cómo es y qué es el Reiki terapéutico. Y tampoco es la panacea que normalmente vas, te tumbas, te hacen una sesión y de repente se te va al estado depresivo que hace 25 años que llevas. No. Se suelen hacer una secuencia de sesiones continuas que van desde 4 hasta quizás 20, donde en el transcurso de estas sesiones, que esto es lo que llamamos terapia, hay una mejora bastante evidente de la salud o del estado de bienestar de la persona. Y que normalmente, sobre todo en enfermedades graves o patologías así más graves, o se utiliza como complemento al tratamiento médico convencional. La idea que a veces se extiende de que puede ser peligroso porque las personas dejan el tratamiento convencional médico y se convierte en una alternativa, no es una experiencia que los que nos dedicamos a esto profesionalmente, yo me dedico a la terapia profesional desde hace 20 años, pues no es algo que realmente hayamos visto casi nunca. O sea, las personas que tienen un tratamiento médico, hacen Reiki paralelamente al tratamiento médico. E incluso la controversia que se genera a veces de que hay una lucha de unos contra otros no es cierta, porque dentro de lo que es el trabajo clínico hay bastante colaboración, en el sentido de que al final muchos médicos aconsejan a sus pacientes que además de las medicinas o del tratamiento pues hagan práctica de meditación, yoga o Reiki,
y muchos terapeutas de Reiki o practicantes, profesores de meditación o de yoga, aconsejamos a nuestros pacientes que pues, visiten al psicólogo o que vayan al médico para que les hagan un chequeo o les prescriban un tipo de tratamiento determinado. Normalmente hay mucha colaboración, aunque en los medios parece que no sea así. Pero la terapia de Reiki es una terapia complementaria, complementa nuevamente el tratamiento médico cuando este es necesario y que ayuda a que este se reduzca sobre todo en el tiempo y a mejorar muchos tipos de patologías y muchos tipos de problemas, pero principalmente problemas mentales o estados anímicos bajos, pues es bastante frecuente, también con otras enfermedades. Pero muchas escuelas y muchas personas ven el Reiki como terapia, por tanto creo que es importante hablar de la terapia. De momento lo dejamos aquí, volveremos a hablar un poquito más acerca de la terapia del Reiki, porque evidentemente vamos a ver también cómo aplicar Reiki a otras personas, y al aplicar Reiki a otras personas esto lo tenemos que ver un poquito con más profundidad. Pero hasta ahora, para tener una visión completa en este primer módulo de qué es el Reiki, creo que es importante aclarar mucho el mapa para tener una visión mucho más amplia de lo que es y sobre todo de lo que no es el Reiki. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente módulo.